Buenísimo. Aquellos que decidieron hacer o pudieron conseguir los colores que estaban en la lista, que eran rojo indiano, borgoña, amarillo limón o un amarillo mediano, puede ser igual, un anaranjado, un poco de negro, ¿sí? Con todos esos colores vamos a arrancar. Yo voy a hacer el mismo tono que habíamos hecho en la publicación. Quienes decidieron hacer con un color verde azul, les puedo mostrar más o menos, pueden hacer en esta variante un verde manzana con un verde pradera, un verde mediano, verde noche. Sí, pueden trabajar con colores así, como más llamativos, un verde más claro, un verde un poco más oscuro, y lo van a ir trabajando de esa forma. Así lo mismo, nada más que cambiarían los colores. Pueden hacerlo también con las tonalidades de azules, un turquesa, un azul noche, un azul eléctrico, ¿sí? Con estos colores pueden trabajar también. Vamos a empezar. Vamos a tener una esponjita. Yo tengo una esponja así que conseguí. Pueden usar la misma esponjita que usamos para lavar los platos. ¿No te sirve la esponjita? Bueno, para pintar te sirve. Así que vamos a agarrar un poquito de esto. Los que pudieron tener y conseguir una madera para hacer el cuadro, genial. Aquellos que decidieron hacer en una hoja, que encontraron una madera un poco más rústica, también en alguna mesita, en alguna ventana, en alguna superficie, sea lo que sea, lo podían haber hecho, ¿sí? Vamos a trabajar igual, el mismo diseño sobre la base que tengan, ¿sí? Bueno, vamos a agarrar un extremo de la esponja. Acá les voy a mostrar un poquito más cerca. No sé si se ve. Lo vamos a hacer. Vamos a poner un poco de pintura negra, el rojo indiano y un poco de borgoña. ¿Sí? Los tres colores juntos. Eso lo van haciendo con mucha cantidad, ¿sí? Y vamos haciendo esto, ¿sí? Trabajamos de esa manera. Van a ir agregando pintura y bajando. Desde arriba hacia abajo lo van a ir haciendo, ¿sí? En la parte de arriba van a trabajar bastante negrito. Entonces lo hacemos de esta manera, ¿sí ven? Va bajando ese negro bien marcado. ¿Veis? Más o menos hasta la mitad de ese color oscuro. El negro, ¿sí? Con el indiano o con el color marrón que tengan, ¿sí? Bien, una vez que tenemos más o menos así, vieron que habíamos trabajado todo lo que es la parte oscura en la parte de arriba. Entonces vamos a dar vuelta a la esponja, la misma esponja, ¿sí? Y vas a trabajar un poco con el rojo indiano, borgoña, y vas a agregar blanco. Pero ahora no vas a venir de arriba hacia abajo, sino vas a hacer desde abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces empezamos a hacer esto. Hacemos esto así. Te vas a dar cuenta que en esta parte también vamos a usar un poco de negro, ¿sí? Vas a usar muy poco negro, como para darle ese toque de oscuridad, nada más, ¿sí? Pero vamos a trabajar borgoña, indiano y blanco. Hacia arriba. Y esto lo que va a hacer es que se va a unir. Fíjense que van a trabajar y estos colores se van a unir. Tanto el oscuro como el más claro se van a terminar uniendo en la esponja. Eso nos va a ayudar a que hagamos esta unidad acá, ¿sí? Como que se terminan uniendo los colores, ¿sí? Vamos a agregarle un poquito de amarillo, ¿sí? Muy poco, como para darle ese toque, ¿sí? de los colores. Fíjate que vas a trabajar en los rojos, blanco, un poquito de amarillo. Y seguimos haciendo este efecto, ¿sí? Esto es más que nada
darle un poco de tu arte, ¿sí? No te pongas a mirar y decir, ay, no me está saliendo como la profe. No pasa nada, ¿sí? La idea es que vos también puedas hacer un efecto de tu propio arte en el diseño, ¿sí? Entonces le voy agregando un poco más de amarillo, vamos subiendo. Le agrego un chiquitín de negro más en este lado, en este sector. Fíjate. Y cada vez que vamos para este sector lo vamos aclarando un poco más, ¿sí? Pero si vos ves que en esta parte te queda como ese corte de color, das vuelta a tu esponja, da vuelta, agarras negro, un poco de rojo indiano, o el marrón que tengas, y haces esto de vuelta. Empezás desde el extremo hacia abajo. Y así, ¿ves? Son trazos bien sueltos, largos, ¿sí? Lo mismo podés hacer resaltarlo un poco más en varias partes, ¿sí? Cada vez vamos a agregar un poco más de blanco, los amarillos. Vamos a seguir entonces con blanco, rojos, un poco de amarillo. Y seguimos en este sector. ¿Sí? Me voy para arriba. ¿Sí? Hacemos este efecto también arriba. Acá te vas a dar cuenta que se van a terminar uniendo las sombras con la claridad. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Le vas a agregar un chiquitito de negro. Muy poco, fíjate. ¿Ves? ¿Por qué? Porque vas a trabajar en este sector y necesitamos como hacer un degradés de colores, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a trabajar así. Vamos con negro, un poco de rojo también. Trabajamos así, ¿sí? Me voy con la otra esponja que ya está bastante oscura y le sigo ayudando en la parte de oscuridad, ¿sí? Un poquitito de negro. Siempre el negro te va a ayudar para unir esos tonos así. Fíjate que podés hacer este efecto. Vas a agarrar la esponja, prácticamente está seca, ¿sí? Ya usamos mucha pintura acá. Entonces, ¿qué vas a hacer? Suave, haces como que viene acá y baja. Te va a parecer como un mal pintado acá, pero ese efecto te va a dar una buena vista para tu fondo, ¿sí? Lo haces así. Bien. Seguimos con el fondo. Seguimos con los rojos, marrón, amarillo. Seguimos avanzando. Vamos a dar vuelta. En este sector le vas a agregar un poco más del amarillo. ¿Sí? Vamos a trabajarle más amarillo. Los mismos tonos que venías trabajando, nada más que le agregamos un poco más de amarillo, ¿sí? Vamos desde abajo hacia arriba. Yo ya terminé de cubrir todo lo que es la parte del fondo, la parte blanca del cuadro. Y ahora les voy a mostrar cómo vamos a hacer esos movimientos rebeldes en nuestro cuadro, ¿sí? Si se dan cuenta, está todo derecho, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es vamos a cortar un poco de tanto derecho y vamos a trabajar así. Vamos a hacer con blanco, un poco de amarillo. Ya tu esponja tiene bastante pintura, así que no es que solo vas a tener blanco y amarillo. Y vamos a hacer esto. Nos vamos para cualquier lado. La parte de abajo podemos trabajar un poquito con lo que es el blanco. Fíjate que cuando vos tenés un poco de blanco en tu esponja, quizás por ahí se te carga mucho, le vas a escurrir un poquito para hacer este efecto. ¿Por qué? Porque si le tenemos mucha pintura nos va a quedar como ese bulto de blanco. Entonces, para hacer ese efecto sería bueno escurrir un poco la pintura y lo hacemos así, como más, ¿ven? Como más libre, más apenitas que toque la esponja. No lo apretamos fuerte, sino así nada más.
¿Ven? Con lo poquito que tiene la esponja vamos haciendo ese efecto raro, ¿sí? Vamos a seguir con la flor que tenemos arriba. Yo voy a cargar, eso sí, les digo, no tengan miedo de cargar su pincel, porque es la idea es hacerla bastante cargada, bastante gruesa la flor, ¿sí? ¿Sí? Más o menos así. Tampoco exagerar, no es que se sube la pintura hasta acá arriba, ¿sí? Es solo en la parte de la punta del pincel. Y empezamos con el fondo de la flor. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Con el mismo pincel vamos a hacer el contorno de lo que es la flor, y a medida que vamos haciendo el contorno de una parte vamos pintando cada pétalo, ¿sí? Entonces, vamos con la parte de abajo, ¿sí? Yo le voy a hacer así, más o menos. Entro así. De ahí hago esto. Como que estoy haciendo el contorno solamente, como que estoy dibujando la flor. ¿Sí? Seguimos haciendo esto. Y el otro pétalo que va acá. ¿Sí? Tenemos ahí lo que es el contorno de la flor, ¿sí? Voy agregando ahora sí lo que es pinceladas de esta manera, ¿sí? Hacemos esto. Usamos como que estamos dibujando con el mismo pincel, ¿sí? Le vamos acercando hasta acá. Siempre recuerden que a la hora de hacer el trazo del pincel no podemos empezar de acá cuando tenemos poca pintura, porque nos va a quedar marcado ese trazo del pincel. Entonces vas a agarrar un poco más de pintura y vas a hacer desde el borde de la flor y haces esta caidita así, ¿sí? ¿Cómo que hacemos esto? Como que estás peinando tu pétalo, ¿sí? Trabajamos así. Usamos un poco más así de costado tu pincel y lo llevamos hacia el centro. Vamos con un poco más de pintura. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Dejo un ratito la pinceleta y me voy con un pincel un poco más pequeño, un recto, un chato, un número 8, y agarro el negro, ¿sí? Voy con un poco de negro y un poco del marrón o rojo indiano, quienes tengan, y vamos desde el centro hacia adentro. Van a hacer esos movimientos así rápidos, ¿sí? Bruscos. Lo que nos va a permitir esto es darle el efecto de sombra que tenemos en el centro de los pétalos, ¿sí? Por ahí se te puede ir mezclando con el blanco, no pasa nada, le ponemos un poquito más de negro, siempre en la parte del centro, ¿sí? Porque no le vamos a poner más negro acá porque la idea es que se vaya perdiendo, ¿sí? En partes se van a encontrar que vamos a trabajarle un poquito. En este pétalo vamos a hacer de costado tu pincel y hacemos esto, como que estamos trabajándole un poquito la sombra de uno de los pétalos. Muy poquito. Lo mismo de este lado, ¿sí? Como que estás trabajando un poco más tu sombra. Voy a agregar naranja, que es el único color que no había agregado. Si te falta el color amarillo, te falta el color rojo, inclusive el negro, agrega también un poquito. Vamos a pasar con la parte del centro de la flor, ¿sí? Bien, vamos a tomar un poquito de negro, rojo y un chiquitín de naranja. Se van a dar cuenta que esto le cargo bastante pintura. Entonces lo que vamos a hacer es como darle en la parte de abajo, lo que vamos a hacer del centro,
de la flor va a ser más oscuro, sí va a tener ese tono negrito. Fíjense, vamos a ir haciendo como un estilo ponceado. Subiendo, le vas agregando un poco de naranja. Vamos haciendo un efecto de semicírculo, ¿sí? Vamos agregando rojo, naranja. Cada vez que nos acercamos más arriba, va a tener un poco más de claridad. Entonces a naranja le agrego un chiquitín de amarillo en la parte de arriba. Esta parte podemos trabajarle con un poquito de blanco, como para darle esa luz que tenemos arriba. Entonces tomamos un poquito de blanco y le ponemos así como un efecto de luz. Agarrar un poco de blanco. ¿Qué vas a hacer con esto? Vamos a trabajar los pétalos que están acá abajo, ¿sí? Lo recomiendo es con un pincel chato, ¿sí? O un angular también, puede ser. La idea es que podamos trabajar de costado con el pincel, no así entero, sino más en la parte fina, ¿sí? Y hago esto. Como pinceladas así. Pero siempre como trabajando en forma circular. Me voy un poquito con negro, ¿sí? Un chiquitín como para manchar mi pincel de negro. Y lo hago entre medio, ¿sí? Un poco entre medio para darle esa oscuridad que tenemos por detrás. Te podés ayudar con un poquito de agua, cosa que no esté tan seco tu pincel y te ayuda a deslizar un poco más. Pero muy poco, sí, que no te llega a chorrear la pintura. Ven, al estar un poquito más mojado, el pincel desliza un poco mejor. Así de esa forma. Ya con esto, creo que sería suficiente la parte de sombra. A medida que vamos haciendo y vemos que nos va a faltar un poco de sombra, lo podemos ir agregando. Entonces yo lo que voy a hacer ahora, voy a lavar un chiquitín mi pincel, que es muy poquito, no dejándolo limpio totalmente, sino como para que tengamos un poco de humedad en el pincel. Voy por el blanco y empiezo con los pétalos blancos. Voy con un poquito más de humedad en el pincel. Cargo blanco. ¿Ven cómo vamos dándole esa forma de pétalos? Algunos trazos podemos hacerle un poquito más gruesos para que se noten un poco más marcados esos pétalos, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, como yo lo estoy haciendo acá, que es bastante anchito, porque viéndolo igual de esta manera, esta flor de acá abajo es más grande que la que tenemos arriba, ¿sí? Le vamos a agregar un chiquitín más de amarillo en este sector. Amarillo con blanco. Bien, un poquito más. De todos modos les digo que cuando terminemos la parte de acá, todo con el centro de la flor, volvemos a retocar un poquito esto para tapar ese efecto del centro de la flor, ¿sí? Entonces, bien, cargo un poquito el pincel con blanco y voy trabajando. Vamos a limpiar un poquito el pincel que lo manché y me está manchando toda la mano. Vamos a hacer el contorno de lo que va a ser nuestra flor de acá abajo. Entonces, empezamos así.
borde, borde, borde. Nos metemos, vamos diseñando nuestros pétalos. Sí, seguimos diseñando hasta acá. Vamos a hacerlo un poquito más ancho inclusive. Es como que estás dibujando con un lápiz, nada más que es un pincel y tiene pintura. Bien, esto sería el contorno, ¿sí? De esta manera lo van a dibujar a su flor. Entonces vamos a agarrar y vamos a pintar. Cargamos nuestro pincel de blanco y comenzamos. Siempre desde afuera hacia afuera, como que estamos peinando nuestro pétalo, ¿sí? Voy a tomar un poquito de amarillo, como que mancho un poco mi pincel y voy a hacer esto. Lo mismo puedes hacerlo en algunas partecitas de tus pétalos acá, ¿sí? Siempre dándole esa curvatura en el trazo del pincel, porque si lo hacemos derecho es como que no tiene forma nuestro pétalo. Que teníamos, que habíamos trabajado también ahí arriba, lo vamos a trabajar acá, ¿sí? Era negro con un poquito de rojo indiano, que sería el marrón. Y vamos. Vamos a agarrar otro pincel o el mismo, lo lavan y pueden usar el mismo. Y vamos a usar negro, un poco de rojo y naranja. Lo mismo que hicimos acá, lo vamos a hacer acá. Nada más que vamos a empezar del lado de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces la sombra está acá arriba, ¿sí? Trabajamos rojo con un poco de negro. Así de esta forma. No importa si pasamos por encima de eso porque lo vamos a hacer otro pétalo ahora. Bien, cargo un poquito de negro que me estaba faltando. Bien, seguimos. Negro, rojo, ponceadito. Seguimos negro, rojo, sumamos naranja. Más naranja. Fíjense que al estar cargado nuestro pincel de negro, por más de que les sumemos un poco de claridad, va a estar complicado porque va a seguir resaltando más el negro que otra cosa. Entonces escurrimos un poco el pincel, pasamos al rojo con naranja, solo. De esta manera. Vamos a resaltar más el naranja. Siempre ponceado, ¿sí? Y trabajando, formándole ese centro de nuestra flor. Fíjate que ya va llegando a la claridad. Pero seguimos trabajando con esto, ¿sí? Vamos a sumar un chiquitín de amarillo. Seguimos naranja con un poquito de amarillo. No nos tiene que quedar una figura completamente cubierta, sino como que puede sobresalir algunas pinceladas, así como que está saliendo ese polen de la misma flor, ¿sí? Le agregamos un chiquitín de blanco como para darle luz. Bien. Voy a lavar de vuelta el pincel y vamos a terminar de hacerle los pétalos de arriba como para cubrirle ese detalle, ¿sí? Vamos con blanco y hacemos esto, ¿sí? Tiene mucha agua, vamos a escurrir un poco más el pincel.
Fíjate que este trabajo va a ser como que por encima de este pétalo también van a pasar porque este pétalo quedó un poco para atrás ya. Así. De esa manera estamos finalizando lo que son las flores, ¿sí? Ahora sí, la parte final de lo que es el fondo. Entonces vas a cargarle un poquito de negro, muy poquitito. Inclusive si le cargaste mucho, escurrirle un poco el pincel. Y vas a hacer como que sale detrás de la flor algún diseño, ¿sí? Como una rama, así. Vamos a mojar un poquito más. Falta humedad. Y lo hacemos así, como firuletes de una especie de rama. Fíjense que yo no tuve la necesidad de seguir cargando el pincel. Con la misma humedad que tenía el pincel, le hizo como una especie de transparente de color oscuro, ¿sí? Y ahora volvemos a lo que es la esponja, ¿sí? Vamos a hacer unos detalles más con la esponja. Vamos a trabajar con un poco de amarillo. Y volvemos a hacer el mismo efecto del blanco. ¿Se acuerdan en el fondo que le teníamos que escurrir la pintura? Bueno, pero al escurrir esa pintura como que terminé cargándole un poco más a la esponja. Ven, escurren y termina cargándose un poco más, no solo la orilla, sino un poco más de la esponja. Y vamos a pasar a esta parte del fondo del cuadro. Y vamos a hacerlo así como pequeñas manchas. ¿Sí? Hacemos una mancha así. Otra mancha así. Va así. Le voy haciendo otra acá. Sentite en libertad a las partes que querés hacerle. Le vas haciendo. Fíjate que ya prácticamente no tiene nada. Es como que apenas se está haciendo un manchoncito nada más. Y esa parte lo haces así. ¿Querés agregarle blanco? Le vas a agregar un poquito de blanco. ¿Ves? Voy a agarrar un poquito de negro también. Sobre la misma esponja, porque ya no vamos a usar para este detalle, ¿sí? Entonces vas a usar un poco de negro. Escurrimos. ¿Sí? Y vamos acá. Como pequeños manchones. Pasamos por acá también. Siempre que buscas la pintura, la escurrís un poco a la esponja, ¿sí? Para que no nos quede muy desubicado el color. Dejo un ratito de lado la esponja. Me busco una bolsa. No sé si todos tienen una bolsa. O una bolsa de supermercado. O una bolsa de alguna mercadería. La pones así, chiquitita, como arrugadita, de esta manera. Y vamos con los colores amarillo. En eso puedes jugar un poco más también. Amarillo, yo le voy a usar un poco de amarillo, blanco y rojo, ¿sí? En estas partes que voy a usarla. ¿Qué vas a hacer con esto? Escurrir un toque, ¿sí? Un poquito. Que no te quede tanto bulto de pintura. Entonces, ¿ahora qué vas a hacer? Así como está arrugado, vas a pasar al fondo. Y lo hacemos esto, ¿sí? Así, de esta manera. Son como pequeños sellos que lo vas a lograr con tu bolsa, ¿sí? Dejo de lado la bolsa, voy a la esponjita de vuelta. Vamos a como juntarla un poco más. Vamos con negro, un poco de rojo. Hoy un poquito de amarillo. Y si quieren pueden sumarle también un poco de naranja. Y así como están esos colores vamos a hacer como sellos. Perdiditos así.
suave, no lo aprieten muy fuerte porque si no va a quedar muy marcado. ¿Sí? ¿Ven? Le van haciendo, le van jugando un poco los sellos. Algunos perdiditos acá arriba. Tenemos así. De esta manera, ¿ven? Le quiero hacer un poco de rasgado de vuelta acá. Le hago. Bien, chicos. Hasta acá llegamos. Eso es básicamente lo que quería plasmar en este cuadro. La idea es que les quede así, o parecido, o a su estilo, obviamente. Y obviamente van a agarrar un pincel finito, un pincel número 0, un doble 0, lo más finito que tengan, y van a escribir su nombre. Si van a hacer su firma, le puedo mostrar el que tenemos ya hecho. Vamos a poner encima. Ven acá, se puede apreciar como yo hice mi firma. Así que de esa manera van dando finalizado su cuadro. Algo que sí les voy a aconsejar, una vez que esto esté seco, que si trabajamos con acrílico, lo único que esto está húmedo todavía son las partes de ponceado y los detalles del fondo que hicimos bastante cargado. Pero para mañana esto está seco y van a barnizar con el barniz en aerosol, tomando una distancia más o menos de 20 centímetros, un poco más, y en movimiento constante van a barnizar su cuadro, ¿sí? Su trabajo. ¿Qué es lo que va a permitir eso? Que esto brille más y también que se proteja más su trabajo. La idea es que cada trabajo que ustedes hagan puedan decir, wow, fue mi trabajo y quiero cuidarlo. Entonces, de esa manera, es un consejo que les doy, barnizar para que podamos cuidar más y proteger más nuestro propio trabajo. La idea es que podamos animarnos a algo así y que podamos hacer un poco de arte.